Saludos, respetados estudiantes. Sean ustedes bienvenidos a este primer segmento de varios videos que desarrollan la temática vista en el ciclo 5 de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. En este caso, quien les acompaña, Andrea Castillo Cerda, y vamos a desarrollar la temática oxidación, específicamente el número de oxidación. Vamos entonces a revisar qué es la oxidación. Pues principalmente son reacciones químicas en las que el oxígeno se combina con otras sustancias y que como resultado de esa reacción van a formar moléculas llamadas óxidos. ¿Listo? En nuestra cotidianidad vamos a revisar esos óxidos a partir de metales o no metales. En este caso, por ejemplo, cuando mordemos una manzana y la dejamos al aire libre, la manzana va a cambiar de coloración. Es allí donde se va a dar una reacción química de oxidación. También en las puertas de metal, que hemos visto que se oxidan y que cambian su coloración a una coloración amarillenta. En ese sentido, también tengamos en cuenta que todos los elementos de la tabla periódica tienen uno o más niveles de oxidación. Y para este caso es súper importante revisar la tabla periódica como se los acababa de mencionar anteriormente. En términos generales, la oxidación es expresada como el perder o ceder electrones de valencia de un átomo a otro dentro de esa sustancia que está reaccionando. En términos entonces, esta pierde o cede energía. Bueno, pues entonces vamos a indicar que las partes de una molécula son fundamentales para poder nosotros ejecutar estos procesos de nomenclatura. El primero, que no lo vamos a tener en cuenta, pero hace parte de lo que compone a la molécula, es el índice. El índice también lo vamos a ver aplicado en datos estequiométricos con respecto a cálculos químicos, nomenclatura química, entre otros procesos. Para este caso no lo vamos a tener en cuenta. Vamos a tener también los elementos químicos que conforman esa molécula, los subíndices, y estos sí son importantes en el proceso que vamos a desarrollar, y desde luego los números de oxidación para cada uno de los elementos, atendiendo a los casos en los cuales se deba posicionar, ¿cierto? Porque, como lo indicamos, hay varios elementos químicos que tienen diferentes números de niveles de oxidación. Y para esto, pues es importante tener en cuenta cuáles son los números de oxidación para cada elemento químico y asimismo ser muy cuidadoso al estipular. Para ello, entonces, tenga en cuenta también que la observación de la tabla periódica es fundamental. Aquí estamos viendo el sodio, en donde estamos viendo su nombre, el símbolo, que es pues alfabético, en este caso principalmente se denomina a partir de letras, ¿sí? Y que se pueden dar de forma binomial, como en este caso, una letra mayúscula y una minúscula o la mayúscula. Aquí está el número de oxidación, el cual va a ser fundamental en estos procesos de estipulación de número de oxidación, entre otros datos que son relevantes atendiendo a las características físicas y químicas de los elementos que yo vaya a revisar. Pero para este momento voy a tener simplemente en cuenta el símbolo y el número de oxidación. Para iniciar este proceso, entonces tenga a la mano tabla periódica actualizada, ya sea física o digital. Por favor, sea muy observador con el número a elegir. En tanto, hay algunos elementos que tienen varios números de oxidación o niveles de oxidación y utilice muy bien la regla de los signos matemáticos. Recuerden, signos iguales generan sumas, signos diferentes generan restas, ¿sí? Procesos de resta. Y también que los números que están ejecutando el proceso matemático, si son de alta denominación, son los que van a estipular el signo resultante en esa operación matemática. Para la química, el catión va a ser estipulado con el signo positivo y el anión como signo negativo. ¿Listo? Entonces, atendiendo a esas
generalidades, vamos a ver las reglas para establecer los niveles de oxidación. La primera regla es que el estado de oxidación del oxígeno siempre va a ser -2 y el hidrógeno siempre va a ser +1. ¿Listo? Entonces, oxígeno -2, hidrógeno +1. En la segunda regla, tenemos que revisar que los elementos libres, eso quiere decir que están unos de manera individual, ¿cierto? Van a ser igual a 0. Así tengan números de oxidación en la tabla periódica diferentes a 0. Siempre cuando están solitos es igual a 0. En la tercera regla vamos a ver que la suma algebraica, recuerde la regla de los signos, de los estados de oxidación en una molécula neutra será igual a 0. Siempre debe dar 0. Y para la cuarta regla, que es también con respecto a la suma algebraica de los estados de oxidación, pero en este caso es de las moléculas poliatómicas, que es una molécula poliatómica. Básicamente yo la puedo identificar porque tiene paréntesis, ¿listo? Y al interior de ese paréntesis está la sustancia. Estas moléculas poliatómicas van a tener como regla general que esa suma o resta algebraica va a dar igual al número del ion. Y como regla auxiliar vamos a tener que los elementos del grupo 1 de la tabla periódica por lo general van a tener +1 de número de oxidación o nivel de oxidación, y para los grupos número 2 será +2. Pues bueno, entonces vamos a ir a revisar las 4 reglas que les acabo de dar de manera general. La primera, caso hidrógeno y oxígeno. Esta regla nos indica que el hidrógeno va a tener siempre el nivel de oxidación +1 y que el oxígeno siempre va a tener -2. Acá estamos viendo la molécula del agua, H2O. El hidrógeno, entonces, según esta regla, me está indicando que debo estipular el +1 y para el oxígeno, según la regla, me está diciendo que le coloque -2 de números de oxidación. Sin embargo, si usted revisa la tabla periódica, va a encontrar que estos dos números de oxidación van a estar allí para estos dos elementos. Pero aquí no acaba la cosa. Recordemos que el H2O es una sustancia o molécula neutra y en este sentido me debe dar 0. ¿Listo? En este caso, entonces, 2, este 2 de subíndice se va a multiplicar por el número de oxidación del elemento. Entonces, 2 por 1 va a ser 2, 2 positivo, ¿listo? Positivo, y voy a colocar el -2. -2 baja aquí. La operación suscita lo siguiente. Más y menos da menos. O sea que tengo que hacer una resta. 2 menos 2 da igual a 0. Súper bien para el cumplimiento de la regla número 3. Vamos a ir entonces con la segunda regla que me indica que los números de oxidación para los elementos libres va a ser igual a 0. Pero bueno, ¿cuáles son los elementos libres? Recuerden, cuando no hay, ¿cierto? Parejitas de elementos químicos o más elementos químicos unidos, sino que están de manera individual. Aquí entonces el bromo, el flúor, el hierro, están de manera individual. Cuando esto suceda, usted ya sabe que debe colocar directamente 0 en la parte de número de oxidación. Así estos elementos de oxidación directamente desde la tabla periódica. Solo varían cuando estos elementos estén interactuando en una molécula, ¿listo? Con varios elementos. De resto, siempre va a ser igual a 0. Tercera regla, compuestos químicos neutros. Recordemos entonces que el resultado de la operación matemática debe ser igual a 0. En este caso,
que presenta el subíndice. ¿Listo? Acá entonces vamos a revisar los números de oxidación para el sodio y el oxígeno. Básicamente, entonces estamos viendo que no hay para el sodio más elementos de números de oxidación y aquí entonces ya los estipulamos. Pero no podemos dar de 100 matemático básico. Entonces, 2 del subíndice se va a multiplicar con el número de oxidación. 2 por 1 me va a dar igual a 2 positivo y voy a tomar el menos 2 aquí abajito y va a quedar de la siguiente manera. Más 2 y menos 2 va a dar igual a 0. Entonces estamos súper bien en esto de los compuestos químicos neutros porque para esta sustancia realmente se cumple la regla de la operación matemática que da 0. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos este compuesto químico que está conformado por 3 elementos químicos. ¿Listo? El potasio, el manganeso y el oxígeno. En este caso, entonces, vamos a identificar algunos de los elementos que me cumplan reglas específicas. Por ejemplo, la regla número 1 para la del oxígeno y el hidrógeno. Recordemos, para el oxígeno es menos 2 y para el hidrógeno más 1. En este caso aquí hay un oxígeno, entonces voy a colocar ya el menos 2 porque cumple con la regla número 1. Para el potasio, fíjense que hay solo un número de oxidación, que es el más 1. Entonces, lo voy a tener en cuenta. Pero para el caso del manganeso, sí debo ser cuidadoso porque tiene muchos números de oxidación. Niveles de oxidación tiene muchos. Tengamos en cuenta lo siguiente. No vamos a usar el índice. ¿Qué sí vamos a usar? El subíndice. ¿Vale? Entonces, ya estipulamos los dos números de oxidación que por regla o por tabla periódica nos están dando, ¿cierto? Y que es único, no hay varios como en el manganeso. Tenemos que averiguar qué número de oxidación de todos los que tienen manganeso es el correcto para este compuesto químico. Entonces nos vamos a ir a averiguarlo. Como tenemos en cuenta que este índice no lo vamos a revisar, no lo vamos a utilizar, entonces el más 1 va a quedar en la operación matemática. ¿Listo? Más 1. El incógnita es el número de oxidación para el manganeso. Y aquí vamos a hacer la multiplicación del subíndice, tal como nos lo indica la regla. ¿Listo? Entonces 4 por 2 es igual a menos 8. Bueno, entonces vamos a iniciar con el número 2. Vamos a colocar el 2 donde estaba el interrogante. Vamos a hacer la operación matemática y decimos, bueno, 1 más 2 es 3. 3 positivo. 3 menos 8 da menos 5. ¿Por qué menos 8? Perdón, ¿por qué menos 5, profe? Porque el 8 tiene la denominación más grande y es el que da el signo matemático que debe tener la respuesta. En este caso, menos 5. Bueno, continuamos entonces porque este no me va a dar 0. No da 0. Entonces vamos a seguir con el número 3. 3. Entonces aquí 3 más 1 da igual a 4. 4 positivo más 4 menos 8 me va a dar menos 4. En este caso no me da 0. No me sirve el nivel de oxidación número 3 para manganeso. Debemos corroborar entonces el siguiente número, el 4. 1 más 4, 5. Menos 8 da menos 3. Este tampoco me funciona en el proceso de especificación para números de oxidación. Entonces voy a pasar al siguiente, el 6. 1 más 6 da 7. Menos 8 da 1. Pero ese 1 es negativo. ¿Por qué? Porque el 7 es menor que el 8.
y en este caso entonces el 8 es la denominación más grande. Por eso tengo el menos 8 aquí, menos 1 acá. Entonces nos queda un solo número, ojalá se hace. Entonces acá ya estamos viendo que 1 más 7 da 8 y 8 menos 8 da igual a 0. Entonces es el número 7 el que debo estipular en este proceso de compuesto químico neutro. ¿Listo? A diferencia de los neutros, los poliatómicos, que esta ya es la regla número 4, es que el número resultado de esa operación matemática debe darme igual a la carga del ion, que en este caso la carga del ion es este numerito que está acá. A veces usted se va a encontrar con compuestos que no tienen especificado este número que le estoy mostrando en pantalla. Entonces, ¿qué debo hacer? Tenga en cuenta que si están elementos químicos afuera de ese paréntesis, debo hacer la operación matemática de este y este elemento para que me den igual a 0. Si no me dan igual a 0, entonces está mal y debo volver a hacer la operación para especificar el número que está afuera. ¿Listo? Pero como es el caso que ya me están dando el número del ion, entonces yo fácilmente, querido estudiante, tengo que buscar unos números que al interior de este paréntesis, al hacer la suma o la resta algebraica, me tengan que dar menos 2. Acá también les tomo los números de oxidación que encuentro en la tabla periódica y aplico la regla número 1, que es colocar en el oxígeno menos 2. ¿Listo? Aquí entonces 4 por 2 es 8, 8 negativo, y necesito buscar un número que me permita tener como resultado el menos 2 en esta operación matemática. Sé que muchos de ustedes ya fácilmente pueden hacer esta operación matemática, pero pues la idea es que todos aprendamos. Entonces vamos a ir paso a paso. Vamos entonces a ir con el primer número, más 2. Más 2 y menos 8 no me da menos 2, me da menos 6. Entonces, lastimosamente no puedo utilizar ese número en este compuesto. Vamos a ir con el siguiente. 8. Más 8 y menos 8, 0. Y ustedes ahí dicen, sí, lo logré. Busqué la respuesta correcta. Recuerde que en los poliatómicos, en el paréntesis, no, la regla general no dice que de 0. Dice que da la carga del ion. En este caso, tiene que dar menos 2, no 0. Entonces, para este caso de poliatómico no nos sirve el 8. Si no tuviera el paréntesis, lo encontramos, pero como tiene paréntesis, carambas, no nos sirve. Entonces nos queda un solo número para identificar y es el 6. En este caso, entonces, el 6 menos 8 da igual a menos 2. Vamos entonces a dar unos ejercicios en casa que usted puede ejecutar para poder, pues, pulir mucho más su proceso educativo. Recuerde que siempre cuenta conmigo para alguna información que necesite y gracias por su atención.